Somos el grupo 40-30-33-28 de Psicología Política. Está integrado por mi compañera María Antonia Calderón y mi nombre es Anaveida Chimbaco Pérez. Estamos desarrollando la actividad, la unidad 3, fase 3, modelos y metodologías. El día de hoy vamos a compartir, a socializar una pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Lo primero que vamos a desarrollar el día de hoy es la pregunta y iniciaré con mi respuesta. Lo primero que habría que reconocer es que el asunto de la violencia y guerra ha acompañado todo el proceso de construcción de nuestro Estado nacional desde la emergencia de la vida república en los inicios del siglo XIX hasta la actualidad, por lo cual Colombia ha sido un país de guerra endémica, tal como lo sugiere Gonzalo Sánchez en el 2009. Esto quiere decir que desde el siglo XIX hemos padecido de una violencia permanente, constante, que refleja en 14 años de guerra de independencia, 8 guerras civiles nacionales, 14 guerras civiles locales. También hay unos factores que influyen. Uno de los factores es agrario, un desarrollo de capitalismo de manera desigual, geográfica y económicamente hablando, el interés de las clases dominantes como intereses nacionales, carencias de un proyecto de nación o alianzas con capital imperialista, altos niveles de explotación económica e inclusión política y desigualdad social. Lo que lleva a afirmar que el conflicto armado en Colombia, el presente heredero de los anteriores, no es solamente un conflicto armado, sino un conflicto social, político y económico cuyas formas armada es solo la expresión de tales tensiones y contradicciones, y en consecuencia pensar en superar la violencia implica resolver los factores estructurantes que la reproducen y la desagradan cada vez más. En la producción subjetiva, que implica tanto diversas formas, adoptan las creencias y las actitudes como de comportamiento que ellas sustentan, convergen en un discurso de un imaginario orientados a la defensa y a la restauración, insertados en una cultura política que, si bien podríamos afirmar, se mueve entre la legalidad y la ilegalidad. Se caracteriza por responder a una personalidad popular, autoritaria, pasiva, conformista, conservadora y religiosa, que tiene a comportarse en forma heteronómica y que lleva a aceptar que la vida política sea gobernada por la jerarquía vertical, no por la razón, igualdad y la participación. A continuación, mi compañera María Antonia dará sus aportes para la pregunta que nos corresponde. Gracias, compañera. ¿Me escuchas ahí? Sí, señora. Bueno, compañera, haciendo referencia a los conceptos que estás mencionando, estoy de acuerdo. Y si hablamos del conflicto armado en Colombia, pues estamos hablando prácticamente de los efectos sociales, ¿no? De tanto de sociales como económicos. Pues esto ha traído muchas repercusiones en la sociedad, que se puede ver y es evidente ver cómo afectan en las comunidades, aún en la actualidad que estamos viviendo. Se está viviendo todavía el secuestro, se está viviendo todavía las violencias contra las mujeres, el maltrato intrafamiliar, los abusos. Bueno, se ve de todo en esta sociedad. Entonces podemos decir que el conflicto se genera todo lo que tiene que ver con la economía, el trabajo, la pobreza, el desalojo, el desplazamiento, tanto rural como lo urbano. Ya no quiere decir que porque estamos en un lugar, en un sitio rural, entonces los de la parte urbana no se van a ver afectados. No, todo lo contrario, se está viviendo la violencia en todo momento, en todo contexto, en todo entorno que se pueda imaginar. Entonces, yo considero que
que la violencia no va a terminar, se va a mitigar, pero va a continuar, ahí va escondida, ahí va detrás, ahí va como, pero está siempre alrededor de nosotros. Como podemos ver hoy en día, la inseguridad que hay, que ya no se puede salir ni a un centro comercial, no se puede ir a ninguna parte, no se puede dejar las casas solas, no podemos dejar los niños solos, en fin, entonces todo eso engloba todo lo que tenga que ver con la violencia, el desplazamiento, el conflicto. Entonces, podría decir, haciendo referencia a la pregunta, ¿qué comportamiento sociopolítico ha instituido por el conflicto armado en Colombia? Desde un punto de vista, la psicología política siempre se va a enfocar en estudiar las disciplinas del comportamiento del ser humano. Siempre eso se va a analizar, siempre va a estar ahí enlazado como de la mano, acorde a lo que se va a enfocar siempre la psicología política. Desde el orden desde el orden sociopolítico, podemos decir que existen fenómenos psicológicos en los cuales está en relación y es una relación muy compleja. Los grandes científicos, los grandes autores, pues dejaron un legado importante en sus teorías. Nosotros como estudiantes de la psicología política estamos abordando temas, estamos haciendo relevancia a esas teorías, ¿sí? Como enfatizando todo lo que ellos dejaron plasmado en esas teorías. Entonces, ¿qué podemos nosotros fomentar como estudiantes? Pues dar a conocer a través de las lecturas que nos proponen en las guías, eh, pues sacar los conceptos más importantes, ¿sí? Hacer llegar como ese concepto a otras personas y así sucesivamente, pues se va destacando todo lo mencionado anteriormente. Entonces yo considero que la sociopolítica, la psicología política abarca mucho, abarca la participación, abarca el pensamiento, pues un pensamiento crítico, ¿no? Porque todos tenemos un pensamiento crítico y somos libres de expresar cualquier concepto. Si no estamos de acuerdo, lo podemos también expresar. Entonces, vuelvo y digo, el pensamiento crítico frente a la psicología política entre nosotros o entre otros aspectos, se podría decir que está el pensamiento político, la liberacionista, que inciden directamente sobre las problemáticas psicosociales. Que hablamos de las problemáticas psicosociales hace parte de nosotros. En toda comunidad van a haber problemas, van a haber conflictos, empezando por las basuras, que si la vecina sacó la basura, que si no la sacó, que si el perro la regó, que si no cuidó el ambiente. Entonces de ahí se va a generar un conflicto, ahí va a haber polémicas. Y sucesivamente es como un ejemplo algo sencillo, ¿sí? Que si no están de acuerdo, que si eligieron al presidente fulanito de tal y entonces se no dio la talla, entonces le cayeron fue al que lo eligió, que usted lo eligió. Entonces, desde ahí empiezan siempre el conflicto. Bueno, entonces, ese desde mi punto de vista. Gracias, compañera. Espero pues Bueno, haber abordado temas y conceptos pues que a nosotros como estudiantes nos sirva y podamos aportar adelante en la práctica. listo, compañera. Debemos recordar que el objetivo de la psicología política, el propósito es esto, el estudio de las relaciones de subjetividad y la toma de decisiones políticas y su estudio y tratamiento. En el conflicto armado ha habido muchas inclusiones políticas porque observamos, como decía la compañera, demasiados grupos, diferentes grupos que tienen diferentes pensamientos y toma de decisiones. Allí esta ciencia política nos ha permitido el estudio de cada grupo y la decisión que han tomado y cómo nos han influido la toma de decisiones de ellos. Ahora ya no se ve solamente un color rojo, un color azul, sino se ven grupos organizados con diferentes ideales políticos que buscan, puede ser el beneficio o puede ser económicamente, bueno, todos tienen sus ideales, pero de igual manera el conflicto armado ha sido una de las mayores problemáticas y todavía aún en el siglo XX se ve la problemática del conflicto
esto acá en el siglo, en nuestra comunidad. Le agradezco, espero que esta información sea clara y pues por la participación damos conclusión y consideramos la importancia de la psicología política y su abordaje a través de la lectura planteada y hace un recorrido destacando conceptos importantes de los cuales se da el desarrollo de las preguntas orientadoras y enfocando nuestro conocimiento del aprendizaje. Una feliz noche y muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno.